Link de la historia en la descripción o primer comentario. Sukuna en My Hero Academia Cap 15. ¿Vamos de nuevo? Niño, ¿qué acabas de hacer? Dijo Midnight con lágrimas formándose en sus ojos, su voz temblorosa al observar con tristeza, horror y desesperación el cuerpo sin vida y partido a la mitad de Neito Monoma. 11. Los otros 3 integrantes del equipo Monoma estaban congelados en su lugar, incapaces de gritar o de hacer algún sonido mientras seguían sosteniendo la parte inferior del cuerpo de su compañero. 6. El estadio rebosaba con gritos de miedo, asco, pánico y angustia de parte de todos, tanto adultos como jóvenes. Qué bien me siento en este momento, ¿era este el sentimiento que conllevaba a arrebatarle la vida a un inocente? Había pasado un tiempo desde la última vez que lo sintió, hasta el punto de casi olvidarlo. La cabeza de Midnight se desprendió del resto de su cuerpo luego de que el hechicero hiciera otro movimiento con su mano en dirección de la mujer. El peligrosa se acercó y pateó la parte cercenada al resto de estudiantes. 6. Los estudiantes tuvieron reacciones distintas. Algunos vomitaron, otros gritaron, algunos parecían tan asustados que no podían hacer que sus cuerpos respondieran. Cementos y algunos de los otros héroes que estaban en el estadio corrieron hacia el peligrosa, la necesidad de detenerlo era prioridad. A los héroes se sumaron 3 personas más, Izuku Midoriya con enojo, decepción y traición en su rostro con su brazo preparado para atacar con todo lo que tenía, Shoto Todoroki con una expresión que intentaba ocultar los sentimientos reprimidos que brotaban desde su interior y Katsuki Bakugo que parecía ser el más enojado de ellos, gritando maldiciones hacia el hechicero. Ah, espera, esto es, Sukuna juntó ambas manos en un sello y postura que traía tantos recuerdos a su mente. Esta iba a ser la enseñanza más grande que les daría a estos seres. El pico máximo de la hechicería. 4. Expansión de dominio. Templo del mal. Entre las risas maníacas del peligrosa y los gritos de miedo de los presentes que estaban perplejos, detrás del adolescente se alzó una estructura antinatural. Un santuario budista repleto de decoraciones demoníacas y cráneos cuyas presencias parecían devorar las almas de quienes las miraban. Nadie sería capaz de escapar de la voluntad misma del rey de las maldiciones. Lo sabía. Era demasiado bueno para ser cierto, ¿aún no es tiempo para algo como esto? Sukuna se dio una fuerte cachetada en el rostro con su mano libre para obligarse a reaccionar, al parecer se durmió por un segundo luego de ser alcanzado por el don de Midnight. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Así. Ellos siguen esperando. Él sigue esperando. Dejó de respirar para evitar inhalar más del gas que la mujer creaba y los gritos de Yui zumbaron en sus oídos como un segundo recordatorio de qué debía hacer. ¿Acaso merecían que él se tomara tantas molestias solo por ellos? Aunque eso ya daba igual. Para el alivio, sorpresa y confusión de Monoma, el otro adolescente quitó su mano de su boca. Me rindo. Las palabras del rubio de la clase 1B fueron detenidas por un puñetazo impactando directamente en su rostro. No se necesitaba ser muy listo como para saber que su nariz fue rota en ese momento. Sukuna tomó todas las cintas que el chico tenía en el cuello y la frente, recuperando los 10 millones que se le habían sido arrebatados antes. Los últimos recuerdos que las mentes de Monoma y su equipo pudieron recopilar antes de ser alcanzados por el resto del gas de Midnight, fue al peligrosa usar sus cuerpos para impulsarse en el aire. Yui dejó de gritar y abrió los ojos cuando sintió un par de brazos tomarla desde su espalda y cintura. La chica observó a Sukuna con una mirada de enojo, preocupación, agradecimiento y algo más que no era capaz de reconocer completamente. El hechicero aterrizó sin problemas en el suelo y pasó todas las cintas que había tomado por encima de la cabeza de Yui para dejarlas enrolladas alrededor de su cuello. El temporizador que indicaba la finalización del juego hizo eco por toda la arena, sacando tanto al público como a los profesores y estudiantes de sus estados de shock colectivo. Es suficiente, Sukuna, deja de moverte o empeorarás esa herida. Exclamó Midnight acercándose rápidamente a un lado del joven. La resiliencia del estudiante era impresionante, pensar que alguien era capaz de recibir una herida así de grave, respirar el gas que debería haberlo puesto a dormir y aún así tener la energía y velocidad de pensamiento como para maniobrar de esa manera era algo que incluso entre héroes profesionales era difícil de hallar. Pero no había tiempo para halagos. «Qué mala pinta tiene eso», comentó la mujer poniendo cuidadosamente su mano sobre la herida en el torso del adolescente para intentar determinar su profundidad. «Oye», dijo Sukuna, llamando la atención de Midnight. Sentía una sensación de cansancio y mareo por todo su cuerpo, pero aún así no le era difícil aguantar el estar de pie. «Recupere los puntos antes de que acabara el tiempo». «¿Pase?», preguntó el peligrosa, aún sosteniendo a Yui en sus brazos solo como prevención.
La heroína no estaba segura de qué responder exactamente en ese momento. ¿Era eso lo que le preocupaba en lugar de su seguridad y salud? Midnight era consciente de lo importante e influyente que podía llegar a ser el festival deportivo para los estudiantes de la UA, pero llevarlo a estos extremos se sentía honestamente fuera de lugar. ¿Qué? Bueno, supongo que sí, porque eso es importante ahora. Reclamó Midnight con extrañez. ¿No se supone que debería estar retorciéndose por una herida como esta? ¿Qué clase de vida tendría que tener alguien para conseguir una resistencia y aguante al dolor de esa magnitud? Ya veo. Eso está bien, respondió Sukuna con simpleza y desinterés, dejando caer a Yui al suelo. La chica se frotó la espalda y el trasero con dolor mientras volvía a reincorporarse para ponerse de pie. La sangre había manchado su uniforme cuando Sukuna la atrapó y le daba náuseas, pero debía aguantarse las ganas en ese momento. Una de las camillas móviles llegó para hacer su trabajo. Sube, Recovery Girl debe estar esperando. Vas a estar bien, comentó Midnight, dirigiéndole una mirada tranquilizadora al adolescente y haciendo un gesto para que subiera en la máquina. ¿Por quién lo estaba tomando? Puedo caminar, respondió Sukuna cortantemente, metiendo sus manos en los bolsillos de su pantalón y caminando hacia una de las salidas. Midnight corrió y lo siguió de cerca, protestando por lo imprudente que estaba siendo, pero el chico no parecía estar dispuesto a reconsiderarlo. Frustrada y preocupada por la terquedad del joven, la heroína decidió hacerle compañía para asegurarse personalmente de que fue a hacer lo que se le indicó. El público, periodistas, estudiantes y en general todas las personas que miraban el evento hablaban entre sí con inquietud, al menos el joven aspirante a héroe se veía estable. Las cámaras enfocaron la espalda de Sukuna antes de que éste saliera y desapareciera de la vista de todos acompañado por Midnight. Otras más mostraron a los 4 estudiantes dormidos siendo transportados por las camillas robóticas y algunas enfocaron el rostro de Yui, quien estaba siendo consolada por las chicas de la clase 1B. Sin duda esto sería un revuelo nacional. Bueno, eso sería todo por la batalla de caballería. ¿Qué les parece si vemos quiénes fueron los mejores? Habló Present Mid por los altavoces, su estado de ánimo estaba claramente por los suelos debido a la conmoción. En una de las pantallas se proyectó la tabla de clasificación final. Primeros. Equipo Sukuna, segundos. Equipo Todoroki, terceros. Equipo Bakugo y cuartos. Equipo Midoriya. Esos serán los equipos que avanzarán al evento final, explicó sin alguna chispa de emoción. Haremos un receso de 1 hora para almorzar y que los estudiantes puedan recuperarse. Dios mío, comentó Recovery Girl mirando a Sukuna, quien se encontraba acostado en la camilla frente a ella con los brazos detrás de su cabeza en una posición relajada. Su torso, ahora sin nada que lo cubriera, dejaba claramente a la vista el corte que iba desde su pectoral derecho hasta casi alcanzar la parte izquierda de su cadera. Entonces, si vas a hacer algo o qué, mujer. Solo empieza con los besos de una vez, comentó Sukuna de forma sarcástica apuntando a su torso. De no ser porque está herido, la mujer mayor sin duda habría corregido esa actitud de listillo con un golpe, pero había algo más importante en este momento de lo que encargarse. Ya sabes cómo funciona, pero no es tan simple como piensas. En una herida así voy a tener que aplicar primeros auxilios y suturas antes de utilizar mi don en ti, e incluso así, es seguro que te va a quedar una cicatriz, respondió Recovery Girl agachando un poco la cabeza. Alguien con su edad era más que consciente de cómo esto puede afectar el autoestima de las personas, especialmente de los jóvenes, que son más propensos a depender de lo que la gente pueda pensar de ellos. ¿Y? Solo date prisa, quiero ir a comer, respondió Sukuna sin notar, o sin que le importara, lo que ella tuviera para opinar. Carecer de la técnica inversa le impedía resolver algo tan simple como esta herida, así que solo le quedaba depender de la anciana por ahora. 4 Recovery Girl asintió con un suspiro y se movió por la habitación buscando lo necesario para comenzar a tratar al joven. Sukuna solo se quedó en silencio, permitiéndole trabajar mientras él miraba al techo. El mocoso no tuvo que cumplir alguna condición para copiarlo, solo lo hizo y ya. Es completamente diferente a la técnica de Yuta Okkotsu. Dijo Sukuna en su mente con un suspiro, a diferencia de las técnicas malditas, los dones existen en grandes cantidades y eso provoca que hayan de formas demasiado variadas. Es tan divertido y molesto a la vez. El peligrosa sintió un dedo tocando su mejilla que lo sacó de sus pensamientos, dirigiendo su mirada a la mujer por segunda ocasión. ¿Quieres un dulce antes de que empiece? Preguntó Recovery Girl amablemente, extendiendo su mano para ofrecerle una golosina al chico. ¿Eh?
3. Por alguna razón, cuando todos los estudiantes volvieron a reunirse en el estadio, las chicas de la clase 1A estaban vestidas de porristas, pero eso era lo de menos. Todos los ojos y cámaras buscaron a cierto estudiante en particular, al verlo sintieron alivio y alegría al notar cómo caminaba junto con los demás adolescentes sin que se viera algo raro en su andar. Aquellos estudiantes que estaban más cerca podían ver con claridad las vendas enrolladas en su torso que sobresalían por debajo de su nuevo uniforme, el cual por obvias razones se había visto obligado a cambiar. Monoma mantenía una bolsa de hielo sobre su nariz, había sido regañado por los profesores y Kendo. Y para su buena o mala suerte, Sukuna dijo que no le importaba, por lo que al rubio de la clase 1B se le dejó pasar el asunto como un accidente. Cruzó miradas con él peligrosa sin querer, apartando rápidamente la vista apenado y con cierto miedo. Algunos de la clase 1A como Izuku, Ida, Kirishima o Uraraka se habían acercado a su compañero para preguntar el cómo se encontraba, pero Sukuna los ignoró a todos. El descanso ha terminado. Para aquellos que no clasificaron, no se preocupen, ustedes podrán participar de varios juegos recreativos que preparamos. Comento Present Meet por los altavoces. Al personal de la UA se les informó antes que a nadie sobre el mejoramiento en la condición de Sukuna, siendo posteriormente informado públicamente a los espectadores y los medios de comunicación, por lo que el héroe había recuperado su habitual energía. Después de eso, los 16 estudiantes que pasaron a la ronda final van a luchar entre sí en un torneo 1 contra 1. Explico. Los estudiantes, principalmente aquellos que habían clasificado, opinaron sobre el asunto entre ellos hasta que alguien alzó la voz. Un momento, solo 4 equipos pasamos, pero el de Sukuna solo cuenta con 2 integrantes. Eso quiere decir que solo somos 14, dijo Ida. Es correcto. Respondió Midnight, es por eso que se elegirán a 2 integrantes del 5º grupo clasificado para agregar a los 2 faltantes. Para decidirlo, los 4 miembros van a, disculpe, yo no participaré de eso. Quiero retirarme del festival por cuenta propia, interrumpió otro estudiante, tratándose esta vez de Ojiro. Algunos de la clase 1A le cuestionaron su decisión, pero el adolescente no los tomó en cuenta. No recuerdo con claridad qué pasó en la pelea de caballería casi hasta el final, cuando Sukuna, bueno, eso. Y creo que fue por el don del otro estudiante, comentó, haciendo que algunos voltearan a mirar a Shinso, aunque esta sea una gran oportunidad, yo no puedo competir contra alguien quienes sí dieron todo mientras que yo ni siquiera sé lo que sucedió, prosiguió, con un tono melancólico, ignorando los intentos de consolación por parte de las chicas para convencerlo. Es por mi orgullo, que no puedo hacerlo, concluyó. Otro estudiante, pero de la clase 1B, dio un paso adelante y anunció su retiro por los mismos motivos que Ojiro. Muy bien, eso deja que las cosas sean más fáciles de decidir. Acepto ambos retiros. Respondió Midnight, entonces los últimos 2 estudiantes que participarán en la final serán Yuga Oyama y Toshi Shinso. Dijo, señalando a ambos estudiantes. Pongan atención a los enfrentamientos que hemos sorteado. En la pantalla más grande que estaba frente a los estudiantes se proyectó la lista y orden de los combates. Izuku Midoriya vs Hitoshi Shinso, Shoto Todoroki vs Antasero, Yui Kodai vs Denki Kaminari, Tenya Ida vs Atsume Mei, Mina Asido vs Yuga Oyama, Fumikage Tokoyami vs Momoya Oyorozu, Ryomen Sukuna vs Hiro Kirishima 29, Ochako Uraraka vs Katsuki Bakugo. Fin de capítulo. Capítulo 16. Peleas y más peleas. Tras la agobiante e insufrible espera que fueron los juegos organizados para aquellos que no lograron clasificar a la actividad final, había llegado el momento de dar inicio al evento principal. Gracias a Cementos, la plataforma de combate fue creada en medio del estadio para la realización de cada uno de los combates que estaban por venir. El héroe también aprovechó para crear un lugar donde sentarse para expectar y, en caso de que algo malo pasara, detener alguno de los enfrentamientos. Sukuna se había hartado de las interminables preguntas que le hacían sus compañeros de clases o uno que otro espectador metiche que lo veía por ahí. Así que decidió alejarse lo más posible de los mocosos, y aunque era prácticamente imposible desaparecer de la vista de todos, encontró un lugar en el que la gente parecía no ser tan preguntona. Ya que no tenía nada mejor que hacer, optó por mirar los combates para matar el tiempo hasta que fuera su turno. Idear una estrategia contra el desafortunado idiota que sería su oponente estaba más que lejos de ser algo importante para Sukuna. ¿Están listos?, exclamó Present Mic. Los espectadores respondieron con gritos de entusiasmo, casi pareciendo que lo ocurrido con cierto integrante de la clase 1 había sido olvidado por completo.
Hemos presenciado muchas cosas, tanto buenas como malas. Y todo eso finalmente nos trajo a las batallas que lo definirán todo. Anuncio con incluso más energía y emoción que durante toda la parte anterior del festival deportivo. Aunque aún no sean héroes legalmente, enfrentar estas situaciones será inevitable para ustedes. Corazón, habilidad, cuerpo, sabiduría y conocimiento. Deberán usar todo eso para avanzar. Sukuna se sentó en el borde que limitaba las gradas y el centro del estadio, dejando que sus piernas colgaran hacia abajo. Aquellos que lo vieron trataron de decirle lo peligroso que era hacer algo así y que podría llegar a caerse. Y para la obviedad del hechicero, nada de eso le importaba. Desde este lugar tenía la vista perfecta para ver todo lo que quería y necesitaba ver. El primero era el mocoso contra, ¿quién? Pensó, abriendo y tirando a un lado el envoltorio del dulce que Recovery Girl le había dado antes en la enfermería. Sin que pasara más de un segundo luego de ponerlo en su boca, el peligrosa rápidamente lo escupió con una expresión de asco y molestia. Es ácido. Maldita vieja bruja, comentó con irritación. Uno desde que los probó por primera vez en este cuerpo, atribuyó su nuevo y extraño gusto por las cosas dulces a su madre y tía, ya que ambas eran fanáticas de ese tipo de alimentos, no por nada su cafetería era tan exitosa. O tal vez eran por el tipo de papilas gustativas que ahora poseía. Nunca le dio demasiadas vueltas al asunto, porque disfrutar de algo tan mundano como el azúcar no era una de las cosas que le molestara especialmente, pero sí lo llegaba a confundir a veces. Una nueva ola de gritos del público y la molesta voz de Present Mic al presentar a los primeros estudiantes a enfrentarse sacaron a Sukuna de sus pensamientos, haciéndolo mirar a la plataforma de combate. Ese idiota que nadie conoce contra el mocoso. Esto va a ser rápido, comentó Sukuna para sí mismo con una expresión de aburrimiento. Present Mic explicó de forma rápida las reglas y consideraciones que tendrían las peleas, y después de tantas vueltas sin sentido el héroe dio inicio al combate. Luego de un par de palabras por parte de Shinso que parecieron conseguir enojar a Izuku, este último corrió dirigiéndose a él, pero se detuvo en seco sin ningún motivo aparente. Sukuna se inclinó ligeramente hacia adelante para comprobar que sus ojos no lo estuvieran engañando. Izuku comenzó a caminar para salir de la plataforma, acción la cual dejó a toda la multitud desconcertada. El peliverde se había esforzado tanto para llegar hasta aquí solo para terminar abandonando. La explicación de Present Mic sobre el don lavado de cerebro de Shinso aclaró todas las dudas. Tan débil y útil al mismo tiempo. ¡Qué fastidio!, agregó Sukuna, viendo cómo Izuku seguía su camino hacia los límites de la plataforma. Las manos del peligrosa estaban a ambos lados de donde estaba sentado, apretando con fuerza para liberar la tensión y enojo que se estaba formando en su interior hasta el punto en el que el hormigón comenzó a agrietarse levemente debido a la intensidad y la presión con la que lo hacía. Frente a sus ojos, la diversión que esperaba tener se acercaba más y más a ser cortada de raíz. Similar a lo que sentiría un niño al que se le negó la oportunidad de disfrutar de un juguete con el que había estado ansioso por jugar durante meses. No estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente, llegando incluso a considerar el arrojarle un corte para hacerlo reaccionar por las malas. Las personas, principalmente de la clase 1A, gritaron el nombre de Izuku para intentar hacer que saliera de su estado actual, siendo completamente inútil. El peliverde continuó caminando obedientemente, o al menos así fue hasta que utilizó su don para hacer estallar sus dedos y salir del trance, creando una fuerte ráfaga de viento en el proceso. ¿Fue cosa de ese esqueleto?, pensó Sukuna al ver a un hombre de pie en el lugar por donde Izuku había entrado al estadio al comienzo del combate. Sea como fuese, al menos el mocoso se las había arreglado para salir de esa. Sacar a Shinso de la plataforma no fue un gran reto para Izuku una vez que salió de su control mental, y los intentos del chico de estudios generales por recuperar la ventaja fueron en vano. Había sido un combate de apertura lento y aburrido, pero aún así el público aplaudió a ambos participantes por igual. Antes de que abandonara el centro del estadio y luego de que algunos profesionales le dieran palabras de apoyo juntos con sus compañeros, Shinso vio un rostro que recordaba muy bien sentado en el borde de las gradas, mirándolo desde su posición con una clara expresión burlesca plasmada en su rostro. Patético eran las palabras que se podían leer con facilidad en la cara de Sukuna. Con que esas son las dos caras del heroísmo, pensó Shinso, haciendo una comparación entre las distintas palabras que recibió tanto de Izuku como de Sukuna durante sus respectivas interacciones. Aún así, estaba determinado a superarlos a ambos como héroes algún día. Bien, ya pasó uno. Faltan los otros dos.
Sukuna seguía en su mismo lugar, observando desde arriba el cómo Zero y Todoroki entraban desde direcciones opuestas en la plataforma de combate. Predecible, demasiado predecible, pensó, dándole un sorbo al vaso de refresco que tenía en su mano izquierda, mientras que con la derecha sostenía unos dangos que había comprado junto con su bebida durante el período de espera que hubo entre el primer combate y este. El enfrentamiento dio inicio con Zero usando sus cintas para envolver rápidamente a Todoroki, aprovechando la ventaja que obtuvo para tratar de sacarlo de la plataforma de la manera más veloz que le fuera posible. Lo siento, se disculpó Todoroki anticipadamente. Bien, bien. Sigue sin ser fuego, pero de eso estaba hablando, comentó Sukuna sin inmutarse por el frío. Hizo un pequeño movimiento con los dedos y cortó unos pedazos de hielo de la masiva estructura que Todoroki creó en su momento de rabia, atrapando los recién cortados cubos de hielo con su vaso para que su bebida fuera más refrescante. Mientras tanto, los estudiantes, profesionales y profesores estaban boquiabiertos e incluso algo intimidados por la muestra de poder que el estudiante de cabello bicolor acababa de enseñar. Me pregunto si tú podrías, teorizó Sukuna con cierta nostalgia. La imagen de Uraume y Todoroki apareciendo en su mente. Congelar hasta los huesos a alguien como el bromeo para sí mismo. Tras el anuncio de la victoria más que obvia de Todoroki, el hechicero rodó los ojos al escucharlos. No te preocupes, que gritaban todos por la derrota del estudiante de las cintas a manos de alguien que claramente lo sobrepasaba en todos los aspectos. La simpatía de los debiluchos por otros debiluchos le repugnaba. Ya pasaron 2, solo faltas tú, pensó dándole otro mordisco a uno de los dangos, con la cara de cierto rubio explosivo apareciendo en sus pensamientos. Lamentamos la espera. La arena estaba congelada debido al combate anterior, pero ya está seca y lista para que continuemos. Dio aviso Present Mic, procediendo a presentar a los 2 estudiantes que se iban a enfrentar a continuación. Denki Kaminari vs Yui Kodai. Una descarga proveniente de Kaminari fue más que suficiente para acabar con el combate, dejando fuera de combate a Yui sin que ella tuviera una oportunidad real de poder contraatacar. ¿De qué le servía tener un don capaz de hacer crecer objetos si estaba en una plataforma donde no había nada que pudiera utilizar para pelear? La expresión neutral de Sukuna se mantuvo mientras miraba cómo ambos estudiantes eran sacados de la arena en camillas. A Yui por haberse desmayado y a Kaminari por quedar tonto luego de usar su don a máxima potencia. Generar electricidad no es tan mal don. Lástima que un cabeza hueca como ese no sepa sacarle provecho, comentó el peligrosa. Además de la electricidad, no hay nada que comparar de ese mocoso con alguien así, pensó, recordando al hechicero eléctrico contra el que reencarnó en su forma final durante su pelea en Shinjuku. 4. Si la patética excusa de pelea anterior le había parecido mala. Lo que sea que haya sido la cosa que sucedió durante los 10 minutos completos en los que Atsume Mei promocionó sus bebés fue el equivalente a pisar mierda para Sukuna. Todo para que terminara saliendo de la plataforma para darle la victoria a Ida. No había nada que resaltar de la pelea entre la chica de piel rosa y el rarito del láser en el ombligo. Quizás que ella era un poco más ágil que la mayoría. Aoyama perdió de forma humillante al final de todas formas. Lo mismo con la chica de cabello negro contra el cabeza de pájaro. Momo perdió sin tener la más mínima chance de hacer algo contra el Dark Shadow de Tokoyami. Ese parece un poco más interesante, opinó Sukuna, pero fue únicamente porque entre todo lo que había presenciado hasta ahora, ese ser que parecía estar hecho de oscuridad le recordaba a una maldición más que cualquier otra cosa. ¿Ese vínculo simbiótico sería similar al que tendría un domador de Shikigamis? Es hora del 7º combate. Volvió a anunciar Present Mic, del curso de héroes. Endurecimiento varonil y apasionado. Eijiro Kirishima. El público, al igual que las anteriores veces, gritó con emoción. Contra, también del curso de héroes. Cortando su camino hacia la cima. Ryomen Sukuna. Esta vez los gritos de emoción fueron acompañados con comentarios extras, divididos por las diferentes opiniones del público. ¿Lo van a dejar competir luego de lo que pasó en la batalla de caballería? ¿No es algo irresponsable? La seguridad de los estudiantes debería ir por encima de todo lo demás. Si algo llegara a ocurrirle a alguien tan talentoso como ese chico, los medios no tendrán piedad con la UA. ¿Será capaz de mostrar todo su potencial al estar cansado luego de ser atendido por Recovery Girl? Pero entre todas esas preguntas, una destacaba más que el resto. ¿Dónde estaba el estudiante? Kirishima, al igual que los demás, miraba a su alrededor esperando ver llegar a su compañero de clases y ahora oponente de combate, pero no parecía estar por ninguna parte. Oye chico, ¿no es tu turno?
dijo con confusión uno de los espectadores, el cual estaba sentado detrás del peligrosa desde que este último llegó a tomar asiento. Los que estaban alrededor hicieron preguntas similares. Como respuesta, Sukuna lanzó el vaso de refresco ya vacío hacia el espectador y se puso de pie. Miró la altura que había desde donde se encontraba ahora hasta el suelo y asintió para sí mismo. Los gritos de preocupación y sorpresa llamaron la atención de las cámaras, las cuales enfocaron el momento exacto en el que Sukuna dio un paso y se dejó caer libremente. A mitad de camino hacia el suelo, el hechicero enterró ambas manos en la pared detrás de él para reducir la velocidad con la que estaba cayendo y aterrizó sin complicaciones. Al menos se ahorró el camino. Las cámaras enfocaron las marcas resultantes del arrastre y deslizamiento en la pared antes de volver a mostrar a quién las había provocado. Asombro y estupefacción eran una de las tantas palabras que podían describir lo que todos sentían cada vez que ese estudiante hacía algo. Irresponsabilidad y falta de sentido común también eran usadas de forma similar. ¿Qué clase de entrada fue esa? ¿Acaso hay algo que realmente sea capaz de frenarlo? El mejor estudiante del examen práctico sigue dejando su huella en este festival deportivo. ¿Qué límites tendrá en combate si es que acaso tiene alguno? Gritó Present Mic de forma aún más ruidosa, ignorando de paso los comentarios de Aizawa respecto a las acciones de Sukuna. No pienses que esto será como la última vez, dijo Kirishima, endureciendo sus puños y chocándolos entre sí mientras le dirigía una sonrisa amistosa pero al mismo tiempo competitiva al rival que finalmente caminaba en la plataforma y se ubicaba a algunos metros lejos de él. Me alegra que tengas tanta energía como siempre, eso solo significa que podremos tener una pelea de hombres. Terminemos con esto rápido, trata de entretenerme lo mejor que puedas, respondió Sukuna metiendo sus manos en los bolsillos de su pantalón, dejando de lado cualquier signo de ponerse en guardia. El escudo contra la lanza. ¿No es esta una pelea filosófica? Volvió a exclamar Present Mic. ¿Acaso podía ser incluso más ruidoso? Empiecen. Fin de capítulo.